Yes. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 4. Follow me to the book of John, chapter 4, Versículo 20 al 24. verses 22 to 24. San Juan capítulo 4, The book of John, chapter 4, versículo 20 al 24. verses 20 to 24. Le queremos dar la bienvenida a todos los que están aquí hoy. We want to give a welcome to everyone who's here, Reconocemos que usted se esfuerza para poder llegar a la casa de Dios, recognizing that you strengthen yourself to come to the house of God, aún a pesar de las circunstancias. besides the circumstances. También le queremos dar la bienvenida We also want to give the welcoming. a todos aquellos que se están conectando, se van a conectar All those who are connecting and are going to connect por medio de las redes sociales. through the social media. Amén. Tenemos dos vías por donde estamos transmitiendo mensaje en vivo. We have two ways where we are transmitting live Por la página de la iglesia, through the church page, y también Harrison lo está transmitiendo por medio de su Facebook también. and Harrison is transmitted through his Facebook. Y el que as well. estamos grabando aquí lo vamos a meter en YouTube. And the one that we're recording here, we're going to put it in YouTube. Amén. Así que va a haber triple bendición. So today is triple blessings. 3 grupos diferentes van a recibir el mensaje en este día. 3 different groups will receive the message today. San Juan capítulo 4, John chapter 4, versículo 20 al 24. verses 20 to 24. Lo tenemos. Do we have it? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un pueblo de poder dice. Yes, dice así. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and a church with power says, Amen. our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesus said to her, woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, repita conmigo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, repita conmigo, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. But the hour is coming, and now is when the true, repeat with me, the true worshipers will worship the Father. Say with me, the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Yes. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, repita conmigo, necesario que le adoren. God is spirit. What is God? Spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que tú nos das para predicar tu palabra. Te pido que permitas que esta palabra, Dios mío, Señor, quede como una semilla sembrada dentro de los corazones. Te pido que permitas que esa semilla crezca y dé fruto y el fruto permanezca. Te pido que prepare las mentes y los corazones, Dios mío, para recibir esta semilla, esta palabra que va a ser de liberación, Señor. Una palabra que nos llevará, Señor, a ser esos adoradores sin censura que tú deseas que nosotros seamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Aleluya. Tosí un poquito, pero no estoy enfermo, así que no Cough, not sick. tengan miedo, que tengo Don't be afraid. la garganta se me seca siempre que voy a predicar, siempre. My throat always gets dry every time I come to preach. Amen. La semana pasada estuvimos hablando Last week we were speaking about de una autenticidad que sobresale. an authenticity that surpasses.
purpose. Y estuvimos hablando que una autenticidad viene siendo como algo original, And we spoke about how authenticity is something original, algo puro. something pure. Estuvimos hablando de que una persona auténtica no vive pretendiendo ser alguien que no es. We spoke about somebody who is authentic, doesn't pretend to be someone they're not. Que una persona auténtica es abierto, honesto consigo mismo, al igual que con el Padre. That person who is authentic is honest with himself and with the Father. Estuvimos hablando que lo opuesto de auténtico es pretender, We spoke that the opposite of authentic is to pretend, o algo que es falso o una copia. or something that's false or a copy. Estuvimos hablando también de que cuando tiene que ver con nosotros, porque enfocamos el mensaje en nosotros, And we spoke about how in us, because the message was about us, que en la etapa o en el proceso en el cual nos encontremos, that in the stage that we are in, siempre deberíamos ser honestos con nosotros mismos we always should be honest with ourselves y no engañarnos a nosotros, and not lie to ourselves, pretendiendo estar en una etapa que no estamos. pretending to be in a stage that we are not. Amén. Amen. Pero hoy quisiera llevarlo un poquito más allá. But today I want to take you further from there. Amén. Y voy a comenzar con esto. And I want to start with this. La transformación. The transformation. Amén, porque estamos rompiendo el versículo de Juan 4:23. Because we're breaking the verse, John 23. So, verse estamos 23. ya por los verdaderos. Already we're in the true. Entonces la transformación a la etapa de ser considerado verdadero The transformation from being the true necesita ser a través de Jesús, has to be through Jesus. porque Él es la verdad y el verdadero. Because he is the truth and the real. Y le voy a pedir que apunte ahí, And I'm going to ask you to take notes, porque voy a ir un poco rápido. because I'm going to go a little bit fast. Apocalipsis 3:14. Apocalypse 3:14. Apocalipsis 3:14. Apocalypse 3:14. Revelation. Acuérdate, la transformación a la etapa de ser considerado verdadero Remember, from the stage of becoming real necesita ser a través de Jesús, has to be through Jesus. porque Él es la verdad y verdadero. Because he's the truth and he's real. Entonces yo quiero que tú entiendas algo, And I want you to understand something. que sin Jesús That without Jesus, tú vivirás una vida pretendida. you will live a life that's pretending. Tu vida nunca será real o verdadera. Your life will never be real and true. Va a ser una vida pretendida, pretendiendo ser alguien que no eres, Will be a life that pretends to be somebody you're not. pretendiendo tener lo que no tienes. Pretending something that you have that you don't have. Amén. Entonces Apocalipsis 3:14 dice: Revelation 3:14 y says, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Repita conmigo: verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. and to the angel of the church of the Laodiceans, write these things, says the Amen, the faithful and the true. Say with me, the true witness, the beginning of the creation of God. Mira lo que dice Apocalipsis 19:11. Look at what Revelation 19 says. Apúntelo ahí rapidito. Write it down quickly. Apocalipsis 19:11. Revelation chapter 19 verse 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Now I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. Entonces podemos llegar a la conclusión que de la única manera So we can come to the conclusion that the only way que podemos llegar a ser verdadero o tener un estilo de vida considerado verdadero that we can become true or have a lifestyle that is meaningful truth es solamente por medio de Jesús. is only through Jesus. Entonces, ¿cómo lo hace Jesús? So how does Jesus does Él it? lo hace por medio de su palabra. He does this through his word. Pero dile que está a tu lado, la decisión es nuestra. Tell the person next to you, the decision is ours. Si Jesús nos transforma Jesus transforms us de la etapa distorsionada en la cual nos encontramos cuando lo conocemos,
from the stage of a mess that we are found first a una etapa verdadera y completa. to a stage that is whole and complete. Y lo hace por medio de su palabra. And he makes it through his word. Pero la decisión siempre va a ser nuestra. But the decision will always be ours. Vaya rapidito conmigo a Juan 8, 31 y 32. Follow me in John 8, 38 and 31 and 32. 31 and 32. Juan 8, 31 y 32. John 8, verses 31 and 32. Amén. Voy rápido porque quiero llegar a donde quiero llevarte. I'm going fast because I want to take you where I'm going to take you. Amén. Entonces Jesús nos lleva a esa etapa de ser considerados verdaderos So Jesus takes us to this stage of being real por medio de su palabra. through his word. Pero la decisión es nuestra. But the decision is ours. Tú sabes por qué hay muchas personas que están con muchos estragos en su vida innecesarios. You know why there's so many people with so much struggles in their lives? Porque no permiten que Jesús haga en su vida lo que Él desea hacer. Because they don't permit Jesus to do in their life what he desires to do. Y tú me puedes decir, pero pastor, yo trato de hacerlo, ¿cómo es que yo puedo hacerlo? And you might ask, Pastor, I try to do it. How can I do it? Por su palabra. Through his word. Si tú no lees la palabra, no esperes que Él te lleve a esa etapa. If you don't read the word, don't expect him to take you to that stage. Si tú no tomas tiempo para la palabra, no esperes que Él te lleve a esa etapa. If you don't take time with the word, don't expect him to take you to La that stage. iglesia de Jesús lleva tanto tiempo buscando soluciones a problemas que se encuentra empleando un poco de tiempo en su palabra. The Church of Jesus Christ lose so much time finding solutions when the word is in the solution. No entiendes que nosotros nos convertimos a aquello de lo que nos alimentamos. Don't you know that we convert to that which we feed? No entiende que aquello de lo que nosotros nos alimentamos es lo que se convierte en nuestro deseo. Don't you understand that that which we feed is what becomes our desire? Todo lo que tú haces se te fue introducido en algún momento. Everything that you have done has been introduced to you in a moment. Todo lo que tú haces, tú tomaste una decisión para practicarlo en algún momento. Everything that you have done, you took a moment to practice it in a moment. Así es con la palabra, es necesario Then just like that, it's with the word, it's que tú necessary. tomes un tiempo para entrar en la palabra, That you take some time to go into the word para que seas alimentado, so you may be fed, para que comiences a encontrar las soluciones a los problemas que tú tienes. so you can find a solution to the problems you have. Los consejos no te van a ayudar a buscar la solución. The advices will not find you the solution. Despejar la mente tampoco. Taking your mind off of it Es either. necesario que tú permitas que Jesús, por medio de la palabra, You have to understand it's necessary for Jesus te to give you lleve de la the word. etapa en la cual te encuentras a la etapa de ser un verdadero adorador. Take you from the stage you are to be a true worshiper. Porque un adorador no es un cantante, la adoración es un estilo de vida. Because a worship is not a person, it's a lifestyle. Stop. There. Juan 8, 31 y 32. John chapter 8, verses 31 and 32. Dijo entonces Jesús. ¿Quién fue el que habló? Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué habían hecho estos judíos? Yes. Si vosotros permanecen en mi palabra, repita conmigo, mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oh, man. Dale, Kimberly. Then Jesus said to those Jews who believe him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Y continúa diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. I wish I could break this right here, but I don't have Ahora time. puedo romper esto, pero no tengo tiempo. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Jesús dijo a los
Jesús le dijo a los Trentonians que habían creído en él. Jesus told the Trentonians that believed him. Jesús le dijo a los New Jerseyans que habían creído en él. Jesus told the New Jerseyans that believed in him. Nota bien, no le dijo si ustedes leen mi palabra. Listen to this well. He didn't say if you read. Una cosa es entrar en la lectura de la palabra y otra es permanecer en ella. It's one thing entering into his word and another thing abiding. Y hay personas que tienen problemas con leer la palabra, mucho más con permanecer en ella. And there's people who have problem more entering than abiding in it. Hay personas que no leen la palabra, que no saben dónde tienen que permanecer. There are people who read the word and don't know where to abide in. Por eso es que hoy escuchan algo y mañana escuchan algo diferente. That's why today they hear something and tomorrow they hear something else. Pero Jesús dijo, But Jesus said, si ustedes permanecen en mi palabra, if you abide in my word, entiende que antes de permanecer tienes que oírla, escucharla, leerla. before you abide, you need to hear it, you need to read it. Entonces la palabra te da la fortaleza para permanecer en ella. So the word will give you a strength to abide in it. Dice, será verdaderamente mi discípulo. You will truly be my disciples. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? So what is Jesus saying here? Jesús brincó la etapa de leer la palabra. He jumped from reading the word. Y él no dijo aquellos que leen, sino aquellos que permanecen. He didn't say those who read, but those who abide. Porque hay muchos que no leen, Because there's much who don't hay read. algunos que leen y no permanecen, Some that read and don't pero abide. hay unos que son verdaderos adoradores que saben leer y permanecer en lo que él habló sobre su vida. But there's true worshipers who know how to read and abide and still maintain in the word. Y él dice que aquellos que permanecen son verdaderamente mis discípulos. And those who abide says they are truly my disciples. Entonces, aquellos que piensan que son discípulos pero no permanecen, ¿qué son? Those who think they are disciples but are not really disciples, what are they? Pretenders. Pretendedor. Pretendedores. Pretenders. Y si te das de cuenta, estas personas que pretenden And you notice these people who pretend siempre buscan convencerse ellos mismos y los demás de estar en una etapa en la que no se encuentran. always trying to convince themselves and others to make them look that they're in a stage that they are really not. Y en un tiempo, en el tiempo de los conservadores, In that time, the conservative time, los pretendedores, the pretenders, las mujeres se dejaban el pelo largo, the one who let their hair down usaban las faldas largas, and used a long skirt, no se maquillaban, they didn't make them, los hombres no usaban pantalones cortos and didn't use short para pants. pretender algo que verdaderamente no era. Pretend something that really Yo weren't. no sé si alguien me está escuchando en este momento, I don't know if somebody's hearing me this pero morning, Dios quiere que tú seas honesto delante de su presencia. but God wants you to be honest in His presence. Dios no quiere que nadie pretenda tener un estilo de vida que verdaderamente no está viviendo. God doesn't want you to have a lifestyle that you really don't have. Entonces, si permanece en mi palabra, If you abide in bájalo my un word, poquito, Johnny, un poquitito. Si permaneces en mi palabra, if you abide in my word, serás verdaderamente ¿qué? you will truly be what? Mis discípulos. My disciples. Entonces, mira esto. So look at this. La liberación no viene The deliverance does not come from antes de ser discípulo. before being a disciple. Sí, todos creemos en Él. Everybody believes in Him. Cuando nacemos de nuevo es a consecuencia de creer. When we are reborn is the consequence of believing. Pero creer es la primera etapa hacia tu liberación. But believing is the first stage to your deliverance. Muchas personas viven frustradas porque piensan que al nacer de nuevo tienen que ser libertados de aquello que están cargando, aquello que lo tiene aguantado. A lot of people live with heavy burdens because they believe that that will make their deliverance. Y es ahí donde entramos en la necesidad de leer la palabra, porque la palabra te deja saber en qué etapa tú estás. And that's when we have to, the need to go in that word, because the word will let you know where you are at. So Jesús está diciendo en este versículo,
So Jesus is saying in this verse que naciendo de nuevo y creyendo en mí no te va a traer liberación. that being reborn again and believing Him, it does not come with deliverance. Jesús te está diciendo que simplemente leyendo la palabra no te va a traer liberación. Jesus says simply not just reading the word will bring deliverance. Jesús te está diciendo que ser mi discípulo te está encaminando a la liberación, pero todavía no te la da. That being His disciple is walking you to the deliverance, but it's not there Entonces, yet. si todavía no te encuentras en la etapa de discípulo, So if you're not in that stage of disciple, no puedes esperar una liberación genuina en tu vida, you can't expect a genuine deliverance, porque la única manera que recibimos la liberación because the only way we receive their deliverance es cuando conocemos la verdad. is when we know the truth. Y muchos pretenden conocer la verdad, pero no realmente conocen la verdad. And many pretend to know the truth, but in reality they don't know La the verdad truth. no es algo, la verdad es alguien. The truth is not something, it's Él someone. dijo, yo soy el camino, He said, I am the yo way, soy la verdad I'm the truth, y yo soy la vida. I am the life. Por lo tanto, para ser libertado, But in the meanwhile, to be tienes que delivered, conocer la verdad. you must know the Y truth. para conocer la verdad, To know the truth, tienes que ser un verdadero discípulo. you have to be a real Y para disciple. ser un verdadero discípulo, no solamente puedes leer la palabra, You can't just read the tienes que word. permanecer en ella. You need to abide in it. Cuando quieres rendirte, You want to give cuando up. quieres darte por vencido, cuando las cosas no te salen bien, tienes que permanecer en la palabra. Oh, que te puedo agradecer por eso. How many can worship God? Hay una iglesia que se la ha enseñado de la manera incorrecta. There's a church that has been shown the wrong way. Cuando estás pasando por un momento difícil, That when you're going through a hard time, busca una palabrita mágica en la Biblia y tírala al aire. looks for the magic word in the word and just put it in the air. Y se levantarán contra mí, pero no me vencerán. And they will rise up against me, but they will fail. Y tú los ves que sienten que no pueden conquistar esa batalla. And they feel they can't conquer that battle. Porque Jesús nunca dijo que leas la palabra, Él dijo permanece en ella. Jesus never said to read the word, He said abide in it. Cuando tú permaneces en algo, tú eres inmovible. When you abide in something, you're unmovable. Cuando tú permaneces en algo, ni la tormenta puede moverte. When you abide in something, not even the storms move. Oh, man, yo no sé, algún día, ¿verdad? Cuando éramos pequeñitos, I don't know if maybe us in one day when we were small, quizás en una pelea que te encontraste, maybe in a fight you found yourself, o quizás estabas cogiendo de papi y mami, or maybe you were running from your mom and dad, y te aguantaste de un palo o de un tubo bien fuerte. and you hold on to a tube or a Y string mientras so estaban hard. tratando de quitarte de ese tubo para meterte la pela, And while they were trying to get you out that no pole, había nadie que te arrancara las manos de ahí. there was nobody that can take your hands from Es you. así como Jesús quiere que tú permanezcas en su palabra. It's like that Jesus wants you to abide in His Sí, word. porque hay personas que por cualquier cosita ya quieren dejar a Cristo, Because there's some people that just for any little thing they want to leave Jesus. pero después esperan que Cristo haga por ellos la liberación que ellos buscan. But they expect Jesus to make the deliverance they're looking for. Pero la instrucción está en la palabra. But the instructions are in the word. A los judíos que habían creído en Él, yo creo en Él y tú crees en Él, To the Jews who believe, you believe and I believe. le digo, si tú permaneces en mi palabra, He said, if you abide in my word, serás verdaderamente mi discípulo. you truly will be my disciples. Y después es que me vas a conocer a mí. And so then you will know me. Y yo te voy a hacer libre. And I will show set you free. ¿Ok? ¿Ok? Ah, man. Entonces, ¿qué significa discípulo? So what does disciple means? Discípulo viene del griego matetes. The Greek word matetes. No machete, matetes. No machete. Machetes. Y significa aprendiz o estudiante. It means knowing or being students. Entonces, discípulo implica una relación de maestro y estudiante. Es una relación. So that word means a relationship between a student and a teacher. Tú nunca vas a poder ser discípulo de Jesús si no tienes una relación. You will never be a disciple of Jesus if you don't have a relationship. Tú nunca vas a poder ser un verdadero discípulo, un verdadero estudiante si no tienes una relación con tu maestro. You can be a true disciple when you don't have a relationship with your teacher. Entonces,
se requieren 4 cosas que el estudiante necesita adoptar de su maestro. So it requires for a student to adopt from their teacher 4 things. Escucha esto, porque esto es lo que nosotros tenemos que adoptar de Jesús o adaptar o recibir de él. Listen to this. These are things that we need to adapt from Jesus. Número 1 es la filosofía. One, that's the philosophy. Philosophy, que viene siendo la doctrina, the doctrine, The doctrine. la ciencia, o en otras palabras el conocimiento, porque ciencia en sí es conocimiento. In science, in other words, the knowledge. Entonces, aquí es donde aplicamos la mente de Cristo. And here where we apply the mind of Christ. Cuando aplicamos la mente de Cristo, When we apply the mind of Christ, podemos recibir con más facilidad lo que nos choca de su palabra. we may receive easily that which we confront. Número 2 es la enseñanza, Number 2 is the teachings. lo que Jesús enseña en su palabra. What Jesus shows in His Word. ¿Ok? 4 cosas que necesitamos adoptar de Jesús. 4 things that we need to adopt from Jesus. Es el conocimiento o su doctrina, que es el evangelio, Is His knowledge, His doctrine, which is Está en the la palabra. gospel, is in the Word. la enseñanza, lo que él enseña en su palabra, His teachings, what He shows, is la práctica, through the practice, el estilo de vida que él tenía o enseña que tengamos, the lifestyle that He had or shows that we should have, o las cosas que él practicaba, or the things that He practiced. como por ejemplo, For example, ama a tus enemigos, love your enemies, bendice al que te maldice. bless those who curse. Esas eran las cosas que él practicaba. Those are things that He practiced. So, un verdadero discípulo, estudiante, So a true disciple or student adapta eso de este maestro que es Jesús. adapt from this teacher who was Jesus. Y por último, el estilo de vida del maestro, And last, the lifestyle of the teacher, como vivía Jesús. like Jesus would. Sí, aquí en este lugar, Yes, in this place, mi intención no es atraerte a mí, my intention is not to bring you to myself. porque no me gustaría que tú vivieras como yo vivo. I would like you to live how I live. Yo soy un poquito solitario, I'm a little solitary. por lo tanto yo no quiero que tú me sigas a mí. And so I don't want you to follow me. Mi intención es que tú seas como Él es. My intention is for you to be like how He is. Si yo quiero empujarte a donde Jesús, I want to push you where Jesus. yo quiero que tú tengas el mejor modelo y la mejor imagen para que tú puedas recibir lo que Él tiene completamente para ti. I want you to have the best model and image so you can receive what you need to receive from Him. Entonces podemos llegar a la conclusión So we can come to the conclusion de que permanecer en su palabra that abiding in His Word nos conducirá a estas 4 cosas will condition us to these 4 things que nos promoverán a la etapa de verdadero. that will promote us to the stage of real. Gracias a Dios por ese amén. ¿Quién fue? Thank you for the amen. Who was that? Ingrid, Dios te bendiga mucho. Ingrid, God bless you. Si quieres ser parte de ese grupo donde debes permanecer, If you want to be part of that group who wants to abide, si quieres ser parte de ese grupo, if you want to be part of this group, tú tienes que tener un apego a Jesús. you have to have an attachment of Jesus. Entonces, cuando permaneces en su palabra, So when you abide in His Word, te comienzas a parecer a Él. you start looking like Him. Y lo que es falso And what is false comenzará a resaltar en nuestra vida. will start surpassing out of our life. Escucha esto. Listen to this. La autenticidad. The authenticity. Man, Man, todavía falta. still, It's okay, right? right? La autenticidad The authenticity. no da lugar a dudas. Do not give room for doubts. Tú sabes. You know. Oh, man. Tú sabes You know. cuando tú tienes When you have un tenis de marca a shoe that is a mark, al lado de un tenis que parece de marca pero no es. that looks like a shoe of design but really is not. Cuando tú miras el de marca no hay lugar a dudas, tú sabes que eso es de marca. You know, the one that's marked, you know, it's not real and it marks you. ¿Por qué? Porque lo auténtico no da lugar a dudas. Because the authentic does not leave room for doubts. ¿No has conocido alguna vez a alguien Have you ever noticed someone que has tenido una conversación con esa persona? that had the conversation with that person Y dice, ay, and said, oh God, hay algo que no me convence. there's something that does not convince me. ¿Te has dado alguna vez con eso? Have you ever come across that? Sí. Ay, Dios mío, there's Yes. something about him. Es algo de él. Hay algo de él que no me encaja. There's just something that doesn't fit well. Y después te vas para tu casa a Sí, bueno. bochinchar con tu esposa, ¿verdad? And you go home to
messing with your Sí, wife. mira, no, que Right? huele mal. That don't smell good. Y empiezas a sacar tremenda lista sin todavía ver nada. And you solamente still have a con- huge list and you haven't seen nothing. Así es la autenticidad. That's how authenticity is. La autenticidad no te abre el espacio para que sientas eso. The authenticity doesn't open a space for you to feel like Tú that. sabes quién es real y verdadero solamente con tener una conversación con él. You know who's real and authentic just by having a conversation with Ok, them. vamos a seguir. I- Vamos a seguir. Let's continue. Entonces, lo verdadero y legítimo en nuestras vidas. So the real and legit in our life. Escucha esto, Listen to this. porque esto es bien importante. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes que tú te debes llevar hoy. Because this is very important and one of the things you should take home today. Lo verdadero y legítimo en nuestras vidas llega a consecuencia de nuestro apego espiritual a Jesús. Our real and legit things come because of the consequence of our attachment to Jesus. Llega a consecuencia de nuestro apego espiritual a Jesús. Comes as a consequence because of the attachment to Jesus. Cuando estamos lo cerca suficiente de Jesús, absorbemos su naturaleza. We are so close to Jesus, we absorb his nature. Yes. Esa es la única forma que podemos recibir una naturaleza verdadera. That's the only way that we can receive a nature, a real nature from him. ¿Conocen el versículo que dice despojado del viejo hombre y vestido según el nuevo hombre? You know the verse that says, let go of the old man and put on the new man? Porque el viejo hombre está viciado con los deseos engañosos. Because the old man is filled with lies and envies. Porque nuestra vieja naturaleza es una naturaleza llena de engaño y falsificaciones. Because our old nature is filled with lies and falseness. Pero con Jesús podemos tener una naturaleza verdadera. But with Jesus, we can have a real nature. Pero de la única manera es con Jesús. But the only way is with Jesus. Jesús no te va a hacer perfecto, Jesus will not make you perfect, pero sí transforma tu vida. but yes, transforms your life. Dile que está a tu lado. Tell the person next to you. Él no te hace perfecto, He don't make you perfect, pero sí transforma tu vida. but he transforms your life. Al no permitir, Do not permit, and to not permit nosotros mismos ourselves que Jesús that Jesus nos atraiga a Él, will bring us to him. no absorberemos su naturaleza. We will not be able to absorb his nature. Y al no absorber su naturaleza, And in not absorbing his nature, siempre estaremos viviendo disfrazados. we will always be living in disguise. Sí, porque todos cargamos algo. Yes, because everyone carries Yo something. creo que todos cargamos algo que nos avergüenza. I believe everyone carries something that makes them shameful. Y al cargar estas cosas que nos avergüenzan, And we carry these things that embarrasses us. tendemos a ponernos diferentes tipos de disfraces. We tend to put different disguises. Por eso es que tú puedes conocer personas That's why you can know people. que hoy tienen el disfraz de los cristianos. Today they have the disguise of a Christian. Pasó un año y ahora tienen el disfraz de los testigos de Jehová. A year passed and now they have Jehovah Witness Y disguise. después se ponen el disfraz de los mormones. And then the Mormons disguise. No les gustó mucho, o quieren ahora tener el disfraz de los católicos. They don't like it too much, so now they still have the disguise of the Y Catholics. otros terminan con el disfraz de los musulmanes. And many have the sermons, Muslims. Muslims thing. Porque siempre Because always están tratando de disfrazar la identidad que ellos tienen. they're always trying to disguise the identity they have. Pero como te dije la semana pasada, But like I told you last week, dile a alguien que está a tu lado, tell the person next to you, no pretendas ser alguien que no eres. don't pretend to be somebody you're not. Y dile ahora, sé la versión que eres en estos momentos. Now tell them, be the version that you are at this moment. Porque pretender no te va a llevar a ganar puntitos. Because pretending is not going to give you points. Al contrario, pretender va a llevar a otros On the contrary, it's going to bring others desconfiar de ti. distrust from you. Escúchalo. Listen, Yo prefiero que tú seas honesto y honesta conmigo. I'd rather you to be honest with me Que tú me dejes saber que yo te caigo mal. than let you know that I don't go to go Que tú me well. dejes saber que tú envidias mi unción. That you be jealous of my vision. Que tú me dejes saber que tú envidias a mi familia. That you are jealous of my family. A que pretendas que no lo haces y lo estás haciendo
escondida. That pretend you don't do it and you do it in the hidden. Te amaría de la misma manera. Will you love yourself the same way? Porque cuando pretendes, el Espíritu revela quién tú eres. Because when you pretend, the Spirit reveals who you Y are. porque no te digo lo que el Espíritu me dijo de ti, Because I don't tell you what the Spirit told me about no you. significa que no lo sé. Doesn't mean that I don't know. Pero te amo de la misma manera. I still love you the same way. Porque Dios no me llamó Because God didn't call me a pelear contigo. to fight with you. Dios me llamó God called me a amarte, a darte de lo que Él me dio a to mí. give you what He has. No importando si me lo das para atrás o no. Oh my Whenever God. you give it back to me or not. Habrá una iglesia Is there a church que sabe dar, that know how to give? aunque no le den para atrás. Even when they don't give Habrá una iglesia que sabe amar, aunque no reciba el amor para atrás. even when they don't give Habrá una iglesia que sabe modelar a Jesús. you know how to follow Jesus. Oh, man, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Feel the presence of the Lord in this place. No esperes Don't wait que cambie contigo si conozco tu secreto. to change with you when I know your secret. Porque la iglesia inspiración de Dios no es como otras iglesias. Because the church of inspiration of God is not like others. La iglesia inspiración de Dios The church inspiration of no God se va a poner a pelear contigo. will not fight with you. No va a cambiar contigo. Will not change with you. Simplemente porque vimos tu cojera. Because you are living your limping. Ahora, si tú cambias con nosotros, That you change with us. no trates de tirárnoslos a nosotros. Don't try to throw it Si at us. tú dejas de comunicarte, If you start committing, no digas que no es que te buscamos, no te buscamos. we didn't look for you. Porque nosotros seguimos de la misma manera en el mismo lugar. We stay in the same way. Está en ti. It's in you. Si quieres ser ese verdadero adorador, You want to be the true one. dile que está a tu lado, está en ti. One person that's Si in you. quieres ser ese verdadero If you want to be adorador. a real worshiper. No, ya mismo. Almost. Entonces, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, So we are able to lie to ourselves, a vivir en falsedad. to live in falseness. Una falsedad que nos lleva a vivir de apariencias, A falseness that take us to live with appearances. pretendiendo ser alguien que no somos. Pretending to be somebody who we're not. Mira lo que dice Santiago 1:14. Look at what James 14:1 says. 1:14. 1:14, thank you. Y te lo voy a leer en 3 diferentes versiones. And I'm going to read it to you in 3 different versions. Santiago 1:14. James 1:14. La Reina Valera lo dice de esta manera. And Reina Valera version says like this. It's like the King James. Oh, the King James. Okay. Yeah. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. But everyone, according to their own evil desire, is tempted by them. La nueva traducción viviente dice así, just translate what I'm going to read, okay? La nueva traducción viviente lo dice de esta The manera. New Translation says it like this. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. The temptation comes because our own desires and drags us because of this. La Biblia de las Américas lo dice de esta The manera. Bible of the Americans says this. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. That everyone is tempted and taken because of its own desires. Entonces ahora entiende cómo nosotros mismos podemos engañarnos a nosotros mismos, So you see how we can lie to our own selves, a vivir en falsedad, to live in falseness, pretendiendo ser lo que no somos. pretending to be someone we're not. Porque por nuestra propia pasión somos atraídos y seducidos. Because of our own passion, we are tempted. Yo soy mi peor enemigo. I am my own enemy. Porque yo me voy a tratar de convencer a ser alguien que yo no soy. Because I will try to convince myself to be someone I'm not. Entonces, un adorador sin censura. So an uncensored worshiper. Escucha esto. Listen to this. Estos solamente son los adoradores sin censura. This is only the worshiper, uncensored worshiper. Termina tan entregado a lo verdadero They end up to
so being in the real, que cuando lo falso es introducidos, ellos saben distinguirlo. that when the false is being introduced, they know how to distinguish. Para aquellos que están tomando nota, For those who are taking notes, un adorador sin censura an uncensored worshiper termina tan entregado a lo verdadero ending up being so in the real que cuando lo falso es introducido, that when the false is being introduced, ellos saben distinguirlo. they know how to distinguish it. Entonces quisiera compartir a la luz de la palabra So I want to share to the light of the word cómo Satanás how Satan usa disfraces para introducir el engaño. uses disguises to introduce the lies. Y hoy te voy a compartir solamente uno. And today I just want to share with you one. Quiero compartirte I want to share you cómo Satanás how Satan usa disfraces para introducir el engaño. uses disguises to introduce lies. Número uno, Number one, por medio de un espíritu de adivinación disfrazado en palabras. through a divination spirit through the word. Y esto lo voy a romper un poquito, And this I'm going to break it down a little bit porque yo quiero que tú entiendas because I want you to understand que un espíritu de adivinación a spirit of divination no necesariamente miente. doesn't necessarily lie. Tiene la capacidad de decirte la verdad para desviarte al engaño. It has the capacity to tell the truth, to divide you to the lie. Lo repito, un espíritu de adivinación A spirit of divination no necesariamente te miente, doesn't necessarily lie to you, sino que tiene la capacidad de decirte la verdad para desviarte al engaño. but has the capacity to tell you the truth, but to divide you to the lie. Vaya conmigo al libro de Hechos, Let's go to the book of Acts, capítulo 16, verse 16, versículos 16 al 18. verses 16 to 18. Hechos, The book of Acts, capítulo 16, chapter 16, versículo 16 al 18. Y con esto voy a terminar. verses 16 to 18. And with this, I will finish. Entonces, el enemigo usa un espíritu de adivinación disfrazado en palabras So the enemy uses a spirit of divination while using the word para desviarnos o introducirnos al engaño. to redirect us to the lies. Okay, so, el enemigo usa un espíritu de adivinación disfrazado en palabras para introducirnos al engaño. So the enemy uses a python spirit to divert us to the lies. Hechos 16 al 18 dice de la siguiente manera. Acts 16:16 says like this. Aconteció, este es Pablo hablando en este momento, Now it happened, this is Paul speaking, escrito por Lucas. written by Luke. Este es Lucas, disculpe, este es Lucas hablando y escrito por Lucas. I'm sorry, this is Luke, written by Luke. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with a python spirit met us, who brought her masters much profit by fortune telling. Esta siguiendo, repita conmigo, siguiendo Following a Pablo y a nosotros, daba voces, en otras palabras, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. this girl followed Paul and us and cried out. She's, in other words, screamed, saying, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. And this she did for many days,
But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that very hour. Sí, me llama mucho la atención que dice que esta muchacha estaba siguiendo a Pablo y al grupo que estaba con él. Yes, it captured my attention that this girl has been following Paul and the group that was with him. Porque hay una gran diferencia entre seguir y perseguir. Because there's a great difference from following and persecute. Cuando en la Biblia se habla de perseguir, se está hablando de personas que están persecuting a alguien. When the word speaking about persecuting is persecuting a person, going after them. Por ejemplo, For example, Pablo hacía voces de amenaza cuando perseguía por Damasco a los cristianos. Paul made cries out when he was threatening to the people of Christ through Damascus. Entonces, cuando el enemigo te quiere hacer pedazos, él te persigue. So when the enemy wants to make you to pieces, he persecutes you. Pero cuando quiere engañarte, él te sigue. But when he wants to make you false and lies, he follows you. Porque seguir a alguien Because following somebody no transmite ningún tipo de maldad. doesn't transmit any badness. De la misma manera que lo hace el perseguir. That's not the same way as the one who persecutes. Sí, yo estaba en la tienda y había un tipo que me estaba persiguiendo. Yeah, I was in the store and somebody was following me. Sí, yo salí para la tienda a peso y para donde yo iba, los nenes me seguían. I went to the dollar store and wherever I went, my kids went. Y me metí a comprar unas cositas, unas bolsitas a peso y ahí los nenes estaban siguiéndome. And I just went to get some things in the dollar store and my kids just followed me. ¿Notan la diferencia entre seguir, el uso de la palabra seguir y la palabra perseguir? See the difference between the words of follow me and persecute? Sí, ese hombre me estaba persiguiendo y me estaba mirando bien scary. Man, that guy was following me. He was following me, looking at me real Y scary. cuando yo salí para el parqueo, lo vi detrás de mí persiguiéndome en un carrito de compra también. And when I went to the parking lot, he followed me too with a cart. Ya yo pensaba que me iba a meter en el carrito de compra y me iba a llevar. I already thought he was going to put me in his car and take me. Me estaba persiguiendo. He was Lo following me. parqueó ahí al lado de la iglesia. He took him back to the church. Me estaba persiguiendo. He was following me. Right? ¿Verdad? Pero cuando la historia se refiere a alguien que tú conoces, But when the story is referred to somebody you know, estos nenes no me dejan tranquila en casa. Voy para el baño y allá me siguen. these kids don't leave me alone. What's your bathroom? And there they follow Me me. meto en el salón de uñas y ahí metidos están. I go to the nail salon and there they are. Si me escondo en el basement, ahí me están siguiendo. If I hide in the basement, there they follow me. Entonces existe una gran diferencia entre seguir y perseguir. So there's a great difference between following and O persecuting. sea, esta muchacha So this girl que tenía un espíritu de adivinación that had a spirit of Python, no estaba persiguiendo, estaba siguiendo. she wasn't persecuting, she was following. Porque cuando el enemigo quiere engañarte, él te sigue. Because when the enemy wants to make you lie, he Y follows. dice que estaba siguiendo a este grupo So it says she was following this group. y mientras lo seguía, gritaba. While she was following, she screamed. Estos hombres son ¿qué? Siervos del Dios Altísimo, These men are what? The servants of the Most High God, quienes nos anuncian el camino de la salvación. who proclaim to us the way of salvation. ¿Entiende esto bien? Listen, understand this well. ¿Cómo lo digo? La iglesia del siglo XXI o miembros de la iglesia del siglo XXI The church of the 21st century están tan llenos de sí mismos are so filled of themselves que no pueden identificar cuando es un adivino o un profeta que le está exaltando. they can't identify whether it's a prophet or a divination person speaking to Porque them. lo primero que hacemos es, cada vez que hablan bien de nosotros, siempre decimos amén, gloria a Dios. Because every time they speak well about us, we say glory to God, Y amen. se nos activa un poquito el orgullo y el altivez, ¿verdad? And the pride and the haughtiness just activate a little bit, right? Eso es un siervo del Dios Altísimo. That is the servant
siervo. At home, nobody knows me as a En la servant. iglesia nadie dice que soy siervo. In church, nobody say I'm a Por servant. lo menos hay un profeta de Dios que dice que yo soy siervo. Only the prophet of God knows I'm a servant. Y es un adivino. And it's a divination person. La iglesia está tan llena de sí misma The church is so full of themselves, que no sabe identificar cuando un profeta o un adivino que le está hablando. where they know it's a prophet or a divination person, a witch. Por eso se necesita el discernimiento. That's what you need, the discernment of spirit. Porque el discernimiento te va a dejar saber, Because the discernment will let you que know, aunque las palabras son lindas, hay gato encerrado. even though the words are beautiful, there's a cat El in it. discernimiento te va a dejar saber, iglesia, The discernment will let you know, church, que aunque se conoce la palabra that even though they know y the me word, sentó en el trono al lado de Cristo, and say in their right throne, hay algo que no encaja. and there's something that's Cuando tú sientes ese algo que no encaja, when you feel there's something not tú tienes que fitting, entender you have to que understand hay algo que el discernimiento te está dando a entender. that there's something in the discernment is letting you understand. Como en la iglesia del siglo XXI, How the church of the century, 21st century, nosotros us, necesitamos entender, we need to understand. ¿ok? Ahora, no me malinterpreten. Now, please do not misunderstand me. Necesitamos entender que el discernimiento es bien importante. The discernment is very important. Porque no todo el que dice tú eres un siervo del Dios vivente que presenta el camino de salvación, te lo está diciendo a través de Dios. Not everyone who says you are a servant of God says it through God. Pero sí puede estar diciéndolo para desviarte del engaño y atraerte. But yes, maybe saying it to divert you and bring you. No todo el que habla lindo lo está haciendo porque viene de Dios. Está Yeah. buscando atraerte. Not everybody who says it is from God. It's just trying to deceive you and bring you in. Es necesario que tengas discernimiento. It's necessary for you to have discernment. Ahora, pero aclaro, But let me clear. I'll clear up. porque hay personas, escucha There's esto, people, listen to this. la diferencia entre lo falso y lo genuino. The difference between the false and the genuine. Lo genuino puede cometer un error, pero no necesariamente está desviándote al error. The genuine can make an error, but it's not necessarily diverting you from the truth. Lo falso, su única intención es desviarte. The false, its only intention is to divert you. Tú tienes que entender que el enemigo va a buscar desviarte. You have to understand the enemy will try to divert you. Tú tienes que entender que el enemigo va a buscar engañarte. The enemy will try to lie to you. ¿Sabes cuántas personas han llegado donde mí? You know how many people have come to me? Y me han hablado de personas que ni se congregan aquí en este lugar. They speak about people who say we can congregate here. Y me han dicho, esa persona se conoce la palabra. Man, that person knows their word, Tiene tanto para dar. has many to give, Sabe todo lo de la Biblia. knows everything of the Bible, Pero no se congrega. but they don't congregate. El enemigo puede usar esa situación para desviarte, llevándote a depositar tu confianza en algo que no debes depositarla. The enemy can take you and deposit your trust in something that ¿Tú you're not sabes supposed to cuántos de nosotros son engañados? Y hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? put. You know how many of us have been lied to, and I'm talking about the body of Christ. Por personas que ni se congregan en una iglesia, pero le dieron 3 textos bíblicos. That doesn't even congregate in the church, but they give them 2 or 3 verses. Y porque le dieron 3 textos bíblicos, esa persona está con Dios. And because they give you 2 or 3 verses, the person's with God. Pero como no tienen discernimiento, ignoran que esa persona puede ser un brujo, un santero, un hechicero, porque ellos también, algunos estudian la palabra. Because they don't have discernment, they don't know that that's a witch, a warlock, a divination person, because they don't just because they know also to study the word. Porque para engañar a un hijo de Dios, tú tienes que venir a ellos con lo que ellos se pueden identificar.
and to lie to a son or daughter of God, you gotta take in something that they can identify themselves with. Dile que está a tu lado. Tell the person next to you. Para engañarte, To lie to you, el enemigo va a usar algo con lo que tú te puedes identificar. the enemy will use something that you can identify yourself with. Para engañarte, To lie to you, el enemigo va a usar algo con lo que tú te puedes identificar. the enemy will use that which you can identify yourself with. Entonces dice que esta mujer estaba siguiendo So it says this woman was following, y que estaba gritando. and she was screaming. ¿Verdad? Qué bueno se sentiría How good that must be feeling. que alguien camine detrás de nosotros y diga, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, And ¿verdad? say, this is a woman of God, this is a man of God. Pero Pablo no se sintió de esa manera. All didn't feel the same way. Dice que esto lo hacía por muchos días. It said that she did this a lot of days. ¿Y qué le pasó a Pablo? And what happened to Paul? ¿Qué? What? Got annoyed. Oh, man. Más desagradando a Pablo. But annoyed Paul. It's crazy, right? Es bien loco, ¿verdad? Mira, la palabra lo tiene todo. The word has it all. Te voy a decir por qué. I'll tell you why. Wow, this is... Come on, man. Look, the word has everything. La palabra lo tiene todo. Hay personas que cuando ven señal There's people who see signs. de que algo anda mal en alguien, comienzan a reprender When something's wrong in a person, they start rebuking y a echar fuera demonios. and taking out demons. Eso es ignorancia espiritual, falta de madurez. That is spiritual ignorance, spiritual immaturity. Porque Pablo le dio la oportunidad a esta muchacha a hacerlo varios días. Because Paul gave this girl the opportunity to do it a couple of days. Entonces hay que medir la intención por la cual hacemos las cosas. So that we will have to measure why we do the things. Porque dice que esta muchacha hacía esto por muchos días. So this girl did this many days. Le dio, no sé decirlo en español, the benefit of the doubt. El beneficio de la duda. Y dejó que ella lo siguiera por muchos días antes de echar fuera el demonio. And let them follow them before he casts out that demon. Entonces, la palabra nos está enseñando So the word is showing que probablemente that maybe Pablo estaba discerniendo la situación. Paul was discerning the situation. Que probablemente That maybe Pablo estaba evaluando. Paul was evaluating. Porque el mismo Pablo nos enseña Because the same Paul shows us que la profecía that prophecy no debe ser rechazada, shouldn't be casted away, pero sí examinada. but yes, examined. Entonces yo me imagino a un Pablo en estos días. I imagine a Paul these days. Porque acuérdate, ellos iban de camino a la oración. Remember, they were going to the way to prayer. Me imagino a Pablo. I imagine Paul. Señor, ¿será este tú Father, is this you o no? or no? Señor, ¿será este tú Father, is this you o no? or no? Es que ella lo dice en voz alta y todo el mundo está reconociendo que somos hombres de Dios. It says she's screaming out all out and recognizing that we are men of God. Y lo dice cada vez que vamos a ir a la oración. And she says that every time we're going to prayer. Eso tiene que ser Dios. So it has to be God. Pero como que el sabor no es el mismo. But it's like the taste is not the same. No huele de la misma manera. It doesn't smell the same. Y no es que perdió el olfato por el coronavirus. It's not like that he lost his scent because of the coronavirus. So, él le dio un espacio de días. So he gave her a number of days. Un adorador sin censura Uncensored worshipers da un espacio de días antes de sacar conclusiones. give space of days before they get conclusions out. Antes de tú sacar una conclusión hacia algo, Before you get conclusion out of something, dale ese espacio de días para que Dios te revele lo que es. give that space of days so God can reveal to you what it is. No te ajores a recibirlo Don't get in a hurry to y receive it tampoco te ajores a rechazarlo. or get in a hurry to reject it. Porque han ocurrido muchas malas interpretaciones por siempre ir a la ligera de cualquier lado, para el frente o para atrás. Because a lot of misunderstanding, thank you, has happened because you go too far or too back. Ahora quiero que entienda algo, I want you to understand now. ¿ok? Entiende esto. Understand this.
lo falso y lo verdadero. The false and the real. Lo verdadero The real o el verdadero adorador or the true worshiper puede cometer un error, can commit a fault. pero porque comete el error no significa que es falso. But just because they fail doesn't mean they're false. La comparación entre un verdadero profeta y un falso profeta. The comparison between a real prophet and a fake prophet. Escucha esto. Listen to this. El falso profeta, su intención es encaminarte al engaño. Esa es la intención desde el principio. The intention of the false prophet is to divert you from the truth. Pero el verdadero profeta, But the real prophet, su intención es siempre encaminarte a la verdad, a Dios, a Jesús. his intentions are always to walk you the truth to Jesus. Pero puede cometer un error en darte una palabra incorrecta. But can make an error by giving you the wrong word. Simplemente porque un profeta te dio una palabra incorrecta, eso no lo hace falso. Just because the prophet gave you a wrong word doesn't mean they're false. Dile que está a tu lado, eso lo hace humano. Tell the person next to you, that makes them human. ¿Ok? Porque hay personas Because there's people que buscan that look el más mínimo momento y oportunidad that minimum moments, opportunity. para cachar a un hijo o una hija de Dios decir algo incorrecto, They catch a man or woman God para that's ponerle el sello de falso. you tag them with a false. Cuando en verdad el falso profeta, su intención es hablarte la verdad When the false prophet is to speak to you the para truth, encaminarte al engaño. to walk you to the line. So, cuando tú encuentras a alguien que te habla la verdad So when you find yourself somebody telling you y the truth comete un error, and makes a false, no le pongas la etiqueta. don't put the tag. Pero cuando tú ves que alguien But when you see te someone está hablando la verdad, speaking the truth, pero te está encaminando al engaño, but walking you to the line, ahí es donde tú tienes que estar pendiente, that's when you have to observe. porque comienza a llevarte a contradecir los principios bíblicos. Because it takes you to contradict the principle. El verdadero nunca te lleva a contradecir los principios bíblicos, The truth never does that. pero el falso va a usar la verdad But the false will take the truth para llevarte a contradecir los principios bíblicos. to have you contradict the principle. The principle. Biblical principles. Biblical principle. Iglesia, Church. adoradores Worshippers sin censura. without censors. ¿Habrá un adorador sin censura en este lugar? Is there uncensored worshippers in this place? ¿Habrá alguien en este lugar que reconoce que no está donde debe de estar, pero tampoco se queda donde está? Is there somebody that recognize they're at but not where they're at? ¿Habrá un adorador en este lugar Is there a worshiper in this que place? reconoce que no es perfecto, pero que sí es mejor que ayer? Recognize they're not perfect but they're better from yesterday. ¿Habrá un adorador en este lugar Is there a worshiper que no tiene vergüenza alguna that is not embarrassed a usar las muletas y está cojeando? to use the crutches even though they're limping? ¿Habrá un adorador en este lugar If there are a worshiper que here, a partir de hoy that from this day on vivirá en lo genuino y dejará de pretender? will live in the genuine and stop Oh, pretending? me parece que hay más que 4. Man, I think there's only 4. Blanca, nada más. ¿Quién más? Right, Blanca. Who else? ¿Quién? Está creciendo el número. ¿Cuánto? Numbers are growing. ¿Cuánto? Ponte de pie, Be iglesia. at your feet, church. Entonces, un adorador sin censura So, uncensored worshiper termina tan entregado a lo verdadero ends up giving everything to the truth. que cuando lo falso es introducido, ellos saben distinguirlo. When the false is introduced, they know how to distinguish it. Hoy te compartimos cómo es que usa un espíritu de adivinación disfrazado en palabras. Today we've shown you how a spirit of Python used the word. La próxima vez The next time te estaremos enseñando otras cositas más. we will be teaching you other things. Amén. Una iglesia